Sí, hoy estamos en el libro de Nehemías. Vamos a revisar 2 capítulos de Nehemías. Y tengo el título de hoy, Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Semana pasada estamos en capítulo 9, donde hablamos que el pueblo quería tomar en serio su relación con Dios. Y vimos que pasaron tiempo en la palabra de Dios, pasaron tiempo confesando sus pecados, y vimos la oración de ellos, que es la oración más larga en la Biblia, que vemos un buen modelo de adoración y también de confesión. Y lo que vamos a comenzar es con el versículo 39 del capítulo 9. Versículo 38, de capítulo 9. Pero antes de leer este versículo, me gustaría que oramos pidiendo que el Espíritu Santo nos dirija esta tarde. Oremos. Padre, gracias por el libro de Nehemías. Gracias por el ejemplo que tenemos en él. Gracias, Señor, por tú cumpliendo su promesa de restablecer Jerusalén, la reconstrucción del templo, de las paredes, pero más que todo el trabajo que está haciendo en los corazones de este pueblo, una renovación de sus votos, deseo de seguirles. Y afinando este año, Señor, de 2019, nosotros también deseamos tomar en serio nuestra relación contigo, y gracias, si hay esperanza. Entonces pido que nos guíe esta tarde en la predicación de su palabra, que sea tu palabra y no la mía. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer versículo 38 del capítulo 9, 38, que al final de esta oración muy largo, dice así: por todo eso nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Entonces ellos querían poner su vida en orden, querían tomar en serio su relación con Dios, y decidieron hacer un pacto con Dios. Realmente había un pacto, pero ella está como renovando el pacto que tenía con Dios. A veces cuando uno cumple 25 años, casado, o 50, renueve su pacto, su pacto de matrimonio, como una manera de agradar al Señor y mostrar su deseo de seguir siendo fiel. Y eso es lo que ellos deseaban, es seguir fiel al Señor y no como los antepasados de ellos. Entonces quiero mencionar quizás 3 razones por qué es bueno firmar un pacto. Aquí en nuestra iglesia, antes de ser miembro de nuestra iglesia, pedimos lo que quiere ser miembros de firmar un pacto. Y ese pacto que firmamos es nuestro compromiso como una iglesia de apoyar uno a otro, de reflejar a Cristo, de estar bajo la dirección de los ancianos, de cumplir con nuestro diezmo. Entonces es un pacto de trabajar juntos para reflejar a Cristo en la comunidad. Entonces, quiero mencionar, no encuentro eso en la Biblia, pero creo que son 3 razones importantes de hacer un pacto. Primeramente, cuando nosotros escribimos un pacto, nos ponga la cosa en serio. Y hoy en día los contratos son importantes, y a veces tomar a mano y no es suficiente, ¿no? Ojalá que cuando quiere alquilar un piso, pudiera ser, bueno, cuente conmigo, yo voy a cumplir con el alquiler. No, ella dice, bueno, necesitamos firmar este documento y necesito que ponga 3 meses de depósito, ¿no? Entonces, aquí hoy en día es muy importante firmar por tomar la cosa en serio. Entonces, hasta que muchos documentos tienen que legalizar para mostrar que es algo muy serio, se pueden confiar en ello. Entonces, otra razón de escribir un pacto es para ser concreto en lo que quiero hacer y también ser específico.
Mucha gente a final del año escribe algunas resoluciones para ayudar a uno a pensar realmente qué quiere cumplir en el siguiente año, ¿no? Entonces nos ayuda a concretar lo que queremos hacer, específico, pero también cuando tenemos algo escrito, podemos ser más responsables en cumplirlo. Hay accountabilidad. Entonces, nosotros firmamos pacto de membresía, pero con frecuencia repetimos para tomar en serio ese pacto. Y me gustaría Romanos 12, 1 y 2, que dice: así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, eso es lo que ese pueblo quería hacer. Quería poner su vida a la orden y para mostrar su seriedad, y firmaron ese pacto. Entonces, vemos aquí en el primer versículo de capítulo 10, que dice así: la siguiente de esta lista que los firmaron: Nehemías, hijo de Hacalías, que era el gobernador, Sedequías, Seraías, Azarías y Jeremías. Entonces vemos ahí que el primero de firmar ese documento fue el líder. Entonces Nehemías quería ser un ejemplo, y yo también espero que los líderes de la iglesia son ejemplos, pero él quería ser el primero. Decía, bueno, cuente conmigo de cumplir con ese pacto. Y aquí en esta lista tenemos nombres. Aquí, si quiere contarlo, hay 84 nombres de diferentes grupos. Tenemos sacerdotes, levitas, líderes, que son los líderes de las familias. Entonces ellos firmaron el documento todo. En Estados Unidos, cuando hicimos la independencia, escribieron la carta de independencia, y hay uno famoso en ese documento que es de John Hancock, y escribieron su nombre muy largo. Entonces el nombre más largo en el documento es de John Hancock, porque quería todo el mundo ver su firma. Entonces en Estados Unidos hay un chiste: bueno, dame su John Hancock, y quiere decir, bueno, ponga su nombre muy claro en ese documento. Entonces vemos que había un poco de gente en serio, representantes de los familiares que firmaron el documento. Pero interesante, me gustaría que vemos el versículo 28, que no solamente firmaron estas 84 personas, pero dice en versículo 28: y el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, siervos del templo, todo lo que había separado de los pueblos de aquel tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos y hijas, y todo lo que tenía uso de razón. Entonces ellos también, aunque no firmaron el documento, pusieron a la orden para cumplir con ese pacto. Entonces, ¿qué encontramos en este pacto de capítulo 10? ¿Cuál es la promesa que ellos pensaban era muy importante de cumplir? Entonces encontramos en estos siguientes versículos de 28 a 39 6 compromisos. Y esta dice, bueno, nosotros queremos cumplir con Dios y el pueblo con 6 cosas. La primera cosa que encontramos son en versículos 28 a 30. Y dice aquí que su compromiso era de no casar con las personas que no eran judíos. Entonces dice que nosotros solamente va a casar con otros judíos. ¿Qué querías decir con eso? Sabemos que los judíos habían casado con gente que no era judíos. Por ejemplo, cuando tumbaron las paredes de Jericó, Rahab sí se casó con unos judíos. Sabemos que Ruth, que no era judío, se casó con los judíos, ¿no? Pero lo importante aquí es que no quería que el pueblo se case con gente que no era cristiano, que no temaba a Jehová Dios.
¿Y cuántos jóvenes conocemos nosotros que se enamoraron con un converso, diciendo que, bueno, yo voy a ser un noviazgo misionero y yo voy a predicar el Evangelio, confiando que el Señor va a usarme para la salvación de ese chico o ese chico, ¿no? Y al final, este noviazgo, ese matrimonio se lleva a la persona lejos de Dios. Entonces yo he visto con mis propios ojos, y a lo mejor usted también tiene familiares, amigos, que tenían buenas intenciones, pero no cumplieron el mandamiento de Dios de no ser, como dice, juntado igual, yugo desigual. Entonces ellos comprometieron, bueno, y vamos a ver en los siguientes capítulos qué pasó con ese pacto, ¿no? Segundo, ellos dijeron en versículo 31 que va a cumplir con el tomar el día sábado en serio. Dice en versículo 31 que también prometimos que si la gente en el país viene el sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender su mercancía o alguna otra clase de verduras, nosotros no les compramos nada. Prometimos asimismo en el 7º año ni cultivar la tierra y que perdonáramos todas las deudas. Entonces ellos están diciendo que ellos están comprometiendo de tomar en serio el día sábado, de no comprar ni trabajar. Sabemos que ellos pusieron la cosa tan rígido para cumplir con ese mandamiento que en el tiempo de Jesús había leyes que decía, bueno, ni se pueden agarrar una semilla, no se pueden caminar más de no sé cuánto, un kilometraje. Entonces a veces lo que pasó en el pueblo es que para guardar esos mandamientos pusieron otros mandamientos del hombre, pero el propósito de este pacto es que el día sábado era para el Señor. Y yo creo que hoy en día es algo que tenemos que considerar de tomar un día de reposo, que es bíblico. Algunos de nosotros trabajamos, tenemos que trabajar el día domingo, pero si trabajamos domingo, hay que buscar otro día en la semana en que se pueden descansar. Entonces, ellos querían tomar en serio su relación con Dios y sabían la importancia de tener un día apartado para adorar al Señor y cumplir también con las fiestas. La tercera cosa que encontramos aquí en el versículo 34 es de cuidar el templo. Ya vemos en el libro de Esdras que reconstruyeron el templo, entonces ya el templo estaba protegido por la pared alrededor de Jerusalén. Pero interesante que vamos a ver en el siguiente capítulo que no había mucha gente que vivía en Jerusalén. Pero Dios está diciendo, nosotros hacemos el compromiso de cuidar a nuestro templo. Y una cosa que necesitaba es que en aquel tiempo no había gasolina, no había electricidad. Entonces para hacer las ofrendas, para tener el fuego para el altar, necesitaba leña. Entonces ellos dijeron aquí en versículo 33, que dice, el pan de presencia, ofrenda, holocausto diario, los sacrificios de sábado y de la luna nueva y las fiestas solemnes, estaba dispuesto de trabajar. Versículo 34, no encuentro. Ok, sí, en cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suertes entre nosotros, los sacerdotes, levitas y el pueblo general, según nuestras familias, para determinar quiénes les tocan llevar en los tiempos de fiesta de cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios. Interesante que en aquel tiempo, y vemos también en Hechos capítulo 1, para encontrar la voluntad de Dios, tiraron los dardos, no sé cómo, pero dice aquí que echamos suertes para averiguar quién tocaba. Entonces a veces, no sé si había varios palos de diferentes tamaños, y el que sacó lo más pequeño era quien tocaba. Entonces ellos, sabiendo que Dios es un Dios soberano, estaba dispuesto de dejar la decisión en la mano de Dios
como dice aquí, echando suertes, pero ellos estaban dispuestos. Quien tocaba a cortar la leña y llevarlo al templo, estaban dispuestos. Y ojalá que ahí en nuestra iglesia también podemos estar pendientes. Aquí no necesitamos leña, gracias a Dios. En los tiempos pasados sí había leña en la iglesia, pero sí tenemos diferentes necesidades. Pero ellos comprometieron a servir al Señor hasta llevar leña. Y también en versículo 33 vemos que estaba dispuesto, ya yo leí versículos, de cumplir con las fiestas que llegaba, la fiesta de los tabernáculos, y ellos estaban en el capítulo 8-9 terminando a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero también vemos en el versículo 36, también a presentar nuestros primogénitos, de nuestros primos cría de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven el tiempo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Sabemos que los primogénitos, si sea un hijo o sea un animal, necesitaba llevar un sacrificio, una ofrenda al templo, en gratitud al Señor por ese regalo. Ellos querían mostrar que todo venía de Dios, y lo que tocaba a ellos mostrar su agradecimiento es de llevar esta ofrenda por los primogénitos. Y al final vemos en versículos 35, 37 y 38, podemos leer en versículo 35, que dice: además nos comprometimos llevar cada año al templo las primicias de campo y todos los árboles frutales. Ellos no tenían una chequera, no recibieron dinero en efectivo, pero mucho de su mercancía era de lo que tenía de campo. Puede ser ovejas, pueden ser de jardín, pero su ofrenda era de llevar algo de sus productos a la iglesia, al templo. Yo recuerdo que en Venezuela, pastoreando uno de los iglesias en el campo, que los hermanos me trajeron una ofrenda. No recuerdo qué fruta, pero decía, bueno, nosotros estamos agradecidos, Señor, por nuestra cosecha y queremos traerlo a la iglesia. No tenemos mucho efectivo, pero sí tenemos los productos de jardín. Y qué bonito que los que no tienen efectivo sí quieren cumplir con su compromiso con la iglesia. Entonces, esas son 6 áreas de pacto que firmaron a esa persona, mostrando que quería tomar su relación con Dios en serio. Y en este momento, estas eran 6 áreas donde estaba débil, que quería mejorar. Y quiero resumir a ese compromiso de ellos pensando en cuando uno confiesa sus pecados, cuando uno está agradecido al Señor y está arrepentido, este va a afectar nuestro compromiso con la palabra de Dios. Y vemos aquí en este versículo 28 y 29 que no solamente estaba haciendo un compromiso, Señor, pero estaba tomando en serio la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 28. Y el resto del pueblo, sacerdotes, porteros, canteros, servidores de templo, todo lo que estaba separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios. Más sus mujeres, hijos, hijas, todo lo que tenía la razón. Y unos a su pariente que acompañaron a cargos importantes, se comprometieron para juramento de vivir acuerdo de la ley de Dios que había dado por medio de su siervo Moisés y obedecer todos los mandamientos. Más que todo, ellos están diciendo, nosotros, ya que hemos reconocido nuestro error, nosotros queremos ser fiel a la palabra de Dios. Y es bueno cuando vemos que una persona se convierte al Señor y ama la palabra de Dios como un bebé le gusta la leche. Entonces sabemos cuando Caleb está con hambre, llore hasta que se satisface, ¿no?
Entonces dice, yo sé lo que quiero y yo voy a clamar hasta que cumple conmigo. Y ese debe ser nuestro deseo con la palabra de Dios, ¿no? Debemos desear a cumplir la palabra de Dios como un bebé necesita el leche para vivir. Y gracias a Dios que vemos así en este capítulo que el pueblo está firmado un documento para tomar en serio su relación con Dios. Pero interesante, en capítulo 11 que quiero mencionar rápidamente porque es un capítulo con muchos nombres. Nombres que todas las familias que van a vivir en Jerusalén. Pero ahí yo creo que encontramos algo interesante. Que todo estaba marchando bien, ¿no? Ellos tenían el templo, tenían las paredes. Pero el problema en Jerusalén, que nadie estaba viviendo en Jerusalén. Estaba casi abandonaron. Todo el pueblo está viviendo alrededor de Jerusalén y había poca gente dentro del propio paredes de Jerusalén. Y ellos llamaron cuenta y Nehemías y los líderes dijeron, bueno, ya que tenemos el templo, ya que tenemos las paredes, necesitamos poner manos a la obra y poner este templo funcionando. Y necesitaba gente viviendo en Jerusalén para cuidar el templo. Entonces vemos aquí en capítulo 11, versículo 1, que dice, los jefes de pueblo que establecieron en Jerusalén, entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para uno en cada 10 que quedará a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. Entonces, todos los pueblos, si tú ves el mapa, quizá había 20 pueblos alrededor de Jerusalén. Por cada 10 familias hicieron una encuesta con suertes, quizás con 10 palos. Y los que tenían palos más chiquitos necesitaba mudarse hacia Jerusalén a vivir. Y es interesante aquí que vemos que ellos estaban dispuestos de cumplir eso. Dice aquí, los líderes estaban dispuestos de vivir en Jerusalén. Primer versículo, los jefes de pueblo se establecieron en Jerusalén. Yo estaba leyendo este versículo y yo estaba pensando en algo que tengo tiempo en mi mente. Nosotros estamos fundando aquí una iglesia en San Chinaro. Y yo estaba pensando, muy interesante. En Jerusalén necesitaba gente viviendo en Jerusalén. Y yo estaba pensando, bueno, aquí para esa iglesia necesitamos gente que vive en San Chinaro. Ahora, la Biblia no dice que hay que vivir en San Chinaro. Pero yo digo, es muy interesante que para poner el templo funcionando, necesitaba gente cerca del templo para trabajar. Y yo digo, vamos a ver si se pueden aplicar eso. Animar a los hermanos de la importancia de vivir cerca de la iglesia para que se puedan trabajar en la obra, para que podamos juntos reflejar a Cristo. Entonces la Biblia aquí no dice que deben vivir en San Chinaro. Pero es interesante que ellos dieron cuenta que si vamos a poner el templo funcionando, tenemos que estar cerca. Entonces, o que muda cerca de la iglesia, o que el Señor provee coches para todos los hermanos en la iglesia, ¿no? Así sería más fácil. Así en 15 minutos, en 10 minutos está la iglesia, ¿no? Entonces vamos a orar uno por el otro, ¿no? Lo que quiere, ¿no? Pero es interesante que ellos tomaron suertes y lo que tocaban estaba dispuesto. Bueno, cuente conmigo. Es interesante que los líderes cumplieron la voluntad de Dios. Ellos buscaron, Señor, ¿cuál es su voluntad? Y sujetaron a tomar suertes. Estaba dispuesto, si tocaban ellos, de cumplir. Y muchas veces cuando nosotros
estamos dispuestos de servir al Señor, tenemos que hacer un sacrificio y vivir algo incómodo. Entonces yo me imagino que los que tenían su finca, los que tenían su jardín, los que tenían su uva sembrado, era un poco incómodo de mudarse de campo a mudarse a Jerusalén. Pero el Señor no dijo vende su terreno en el campo, solamente mudaron hacia Jerusalén. Yo me imagino que muchos de ellos quedó con su casa en el campo, ¿no? Entonces no fue quizás pérdida total, pero por lo menos ellos estaban dispuestos de ir a Jerusalén, reconstruir no solamente las paredes, pero también las casas, porque sabemos que el pueblo estaba en ruinas. Entonces aquí vemos en versículo 10, versículo 12, versículos 16 y 17, que ellos estaban dispuestos de trabajar en manteniendo el templo. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Versículo 10 dice, y los sacerdotes, mejor versículo 12. Sus parientes que eran 822 trabajaban en el templo. Un buen grupo de personas, ¿no? 822. Si tuvimos 822 trabajando en San Chinaro, qué bendición, ¿no? Pero ahí vemos que esa gente estaba dispuesto, cuando tocaba su turno, estaba dispuesto de trabajar. Vemos en versículo 16 que los levitas estaban encargados en la obra exterior del templo de Dios. Algunos tocaba limpiar, mantener la parte de afuera. Vemos que había otro en versículo 17 que estaba encargado de acción de gracias en el momento de oración. Pueden ser que fueron cantantes, pero cada persona que estaba viviendo en Jerusalén está cumpliendo con su papel ahí en la iglesia. En el templo. Interesante que junto con todo eso, lo que estaba haciendo en Jerusalén, vemos lo que el versículo 24 dice de ese capítulo. Para atender todos los asuntos del pueblo, el rey había nombrado como su representante Peteías, hijo de Mesaíabel, que era uno de los descendientes de Sera, hijo de Judá. Ellos, aunque vivían en Jerusalén, estaban obligados de cumplir con los impuestos del imperio. Y dice que ese señor estaba encargado de recolectar los impuestos para el rey. Sabemos que el rey en aquel tiempo era Artajerjes, que vivía en Susa. Entonces, aunque ellos tenían su pueblo, tenían sus paredes, tenían su templo, todavía estaba bajo a esta obligación de pagar impuestos a este rey que estaba gobernando por ellos. Bueno, entonces, yo quiero hacer un resumen de lo que vemos en estos dos capítulos y hacer una comparación de Navidad. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un pueblo que está regresando a Jerusalén después de 70 años de estar en esclavitud en Babilonia. Tenía su templo, tenía su pared reconstruido. Ya la gente estaba poniendo Jerusalén a funcionar. Se ve que la cosa estaba bien, pero faltaba una cosa. Ellos no tenían su propio rey. El rey ya no estaba funcionando. Estaba bajo el régimen de otro imperio. Faltaba a un nuevo pacto. Estaba todavía viviendo bajo el viejo pacto que hizo Moisés en Monte Sión. Entonces, me gustaría que leemos una promesa de los profetas Jeremías. Si me acompaña en Jeremías capítulo 31, me gustaría leer el pacto, el nuevo pacto, que en aquel momento ellos no estaban disfrutando de este pacto. Jeremías había profetizado
70 años anterior, antes que se llevaron a gente a Babilonia. Pero es una promesa que hizo Jeremías al pueblo en aquel tiempo, que dice, viene días, afirmó el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No sería un pacto como lo que hice en los antepasados en el día que tomé en mano y los saqué de Egipto, ya que en aquellos quebrantaron a pasar